César lo matan en la 173, no, 171, creo que. Se especula que Luis es que manda a matar a César. No, yo no estuve en el proyecto de Camaño. Sí, yo estuve en Cuba, pero no en el proyecto de Camaño. Yo estuve con Andrés Ramos Peguero y César Rojas. Teníamos un proyecto en Cuba, aparte del Camaño. Sí, Ramos Peguero que me manda a buscar aquí, de Cuba me manda a buscar. En el 68 nos encontramos allá en Cuba. No hubo entre Andrés y Camaño no hubo ninguna vinculación, porque el problema era que nosotros no teníamos, no estábamos de acuerdo en la forma que se iba a entrar aquí a luchar. Bueno, entonces, es cuestión en esa época de contradicciones políticas. Andrés realmente le pidió a los muchachos, a Eugenio, que él quería entrevistarse con Camaño directamente, pero nunca le negaron la entrevista. Nunca Andrés tuvo en ese sentido, el grupo de nosotros no tuvo ningún vínculo con Camaño. Sí, Eugenio, Eugenio era el segundo de Camaño. Salón y José, exacto. Y era que estaba en el área que nosotros podíamos comunicarnos. Había más compañeros de ellos, pero uno realmente con quien se comunicaba. Yo particularmente, Ulises, La Chuta, eran y Amaury, eran la gente que más me comunicaba, porque realmente no comenzamos a conocernos ahí, sino veníamos excepto Amaury, veníamos a la lucha antitrujillista. Sí, yo conocí a Virgilio. No tuve la relación como que tenía con Chuta, porque Chuta éramos del mismo. Vino cuando llegó de San Pedro de Macorís, donde llega a San Antón. Entonces hay una relación ya de jóvenes, salía a nadar, de divertirse. Yo no tuve esa relación social, vamos a decirle, con Virgilio no, porque Virgilio era de Santiago. Ulises Ceroncillo, Ulises era de San Carlos. Bueno, no realmente profundo. O sea, sí que había problemas, pero yo no recuerdo haber tenido conversación de ellos realmente sobre esos problemas profundos. O sea, qué es lo que estaba pasando. Sí, supe que ellos tuvieron contradicciones adentro con Camaño, pero para mí lo que sucedió ahí fue un problema realmente de político y un militar. ¿No entiendes? Para mí, yo creo que los muchachos eran políticos militares, pero Camaño era militar. Yo creo que Camaño nunca llegó a ser político militar. ¿No entiendes? Entonces yo creo que yo realmente no participé en la contradicción, en ese lío de esa contradicción. Yo estoy realmente entrando en el terreno de la especulación.
lo que yo creía. Yo no tuve junto, yo realmente el entrenamiento, en el entrenamiento yo no estuve junto con la Chuta ni con Virginia, o sea que yo no sé, yo ni sé dónde era que yo me estaba entrenando, porque era, te podías, por ejemplo, decir, bueno, por ejemplo, aquí, ¿cómo se va a hacer? Te decía, no, tú estás en la capital, pero como tú estabas en el monte, tú podías estar en Santiago. Te podían decir, tú estás en el Pinar del Río. Pero no era el Pinar del Río que tú estabas. Sí. Entonces, Porque era en la loma que tú te movías. Bueno, tuvo Mato Moquete. Estuvimos juntos. Él y yo sí estuvimos juntos. Y él tuvo también un Camaño. Yo supe que él estaba allá, pero yo nunca lo vi a Isaac Conde. Que tampoco yo tenía esa relación con Isaac Conde. sí. Había el lío de Él era de otro grupo. sí, él era del PCD. No, yo llegué después de ellos. Ya estaban entrenados y todo eso. Ese grupo estaba. Yo entro con ellos por la cuestión de las amistades, pero no porque realmente fui a ese grupo. No, ya de que llego a Cuba con Andrés, de la MPD, porque realmente en los revolucionarios de esa época existían cosas. Tú podías ser MPDista, pero tú podías también estar en el 14 participando en determinada actividad, ¿tú ves? Porque tú la veías como una acción revolucionaria. O sea, en esa época no había esa división políticamente hablando en la base de las organizaciones. En el 59, el MPD se niega a participar en la expedición y señalan que eso no va, que lo que va es una lucha interna contra Trujillo. O Trujillo siempre. Eso puede ser que vino la consigna, lucha interna contra Trujillo, Trujillo siempre, pero que la cuestión armada y se niegan a participar con la expedición. Ahora, después de la expedición, que Trujillo la aplasta, viene Trujillo y se mete en el lío de Venezuela, el atentado de Venezuela, vienen las sanciones, Trujillo se encuentra acorralado y Trujillo tiene que dar una amnistía a los enemigos de él para que puedan entrar a Santo Domingo a hacer política y que él se iba a hacer respetada la vida. O sea, ahí es que entra Máximo López y Andrés. Tú ves, él renuncia a cosas. Ahora, Andrés viene para acá en el 60, ¿no? ¿Verdad? Yo lo conocí ahí en el MPD, pero no tuvimos relación, pero vuelve y sale después del ajusticiamiento de Trujillo en el 61. Y vuelve y entra para acá. Se va para Cuba y vuelve porque tiene una familia en Cuba. Pero Tácito estaba con los muchachos. Estuvieron juntos y después se separaron. Entonces, no sé realmente cómo se desenvolvía Tácito, porque yo no lo veía, en el grupo de Andrés yo no lo veía. O sea que no hablábamos y conversábamos, discutíamos de política, vivimos juntos. Yo no lo vi como en el grupo nosotros, no lo veía. Mira,
yo no estaba ahí cuando le dan los balazos a Luis. Cuando César le da los balazos, yo no estaba ahí. Pero a mí me complica la policía en eso. Porque, digo, eso es lo que con el tiempo yo he venido analizando. Porque ellos sabían que yo no estaba ahí. A mí me complica como para presionarme para que yo señalara quién fue que le dio los balazos. Porque yo pregunté, ¿quién fue que le dio los balazos? Y me pusieron como 2 o 3 días preso en interrogatorio. Y lo que ellos siempre me preguntaban es, ¿pero quién fue que le dio? Tú no fuiste, pero... ¿Entiendes? Yo digo, no, pues yo no sé, yo no estaba ahí. Además, si realmente quieren saber quién fue que le dio el brazo, pues es Luis que tiene que señalar, porque ahí todos lo conocemos. Todos éramos políticos. Yo conozco a Luis. Luis lo conocíamos. O sea, que no era que era un tipo que la primera vez que tú lo viste, ni mucho menos, no, nosotros participamos políticamente. Pero yo no me veo entrando con César al Panamericano. Yo no sé por qué, a lo mejor, porque son las cosas así que uno no se acuerda. Pero yo realmente no me acuerdo de ese acto que dicen que yo estaba ahí con César. El problema de César viene por el lío que se forma en Bruselas con la muerte de Moreno. Acusan a Rístide, a César y a quién fue el otro, no me acuerdo quién fue el otro. Acusan no, Manolo Pata de lo que matan a Miriam y al Moreno también lo llevan. O sea que fue una planificación. Miriam la matan para confundir el crimen de Moreno. Comienzan a hacer acusaciones y cosas. Yo no estaba en París, yo estaba aquí. Y César también estaba aquí. Entonces, había un video donde le hacen a Miriam una interrogación que por qué mata al Moreno. Entonces Miriam dice, eso es lo que dijo Miriam ahí, no sé qué dijo, el por qué no sé qué dijo, ¿no? Pero sí yo me acuerdo, yo vi el video, yo me acuerdo que dice, ¿y quién te dio el veneno? El veneno me lo dio Arítide. Esto es Arítide. ¿Y dónde te dio el veneno de Arítide? En la Escala me lo dio. La Escala en París. Era como una UAP. Entonces dijo, ¿qué parte del carro? Dijo, no, en el pasillo. Yo conozco la Escala, porque yo viví en París como 3 años. Y iba a ese sitio. En el video, los muchachos del MPD que lo estaban presentando, que era realmente quien lo estaba dirigiendo esa presentación, era Clodomiro Gotrón, de San Antonio, también. Entonces yo le dije a Clodo que las declaraciones que estaba dando Miriam se veían que eran unas declaraciones forzadas, o sea que le habían escrito y que le habían dicho que tenía que decirle. Bueno, se armó el lío
Y su madre, ya tú sabes, yo decirle eso y estar muerto el moreno, pues, era un lío. Entonces, le preguntaron a Miriam, ¿y con quién andaba Arítide? Dijo, bueno, Arítide andaba con César. Y César sabía de eso. Y Miriam dijo, sí, porque si andaban juntos, él tenía que saber de eso, porque él siempre andaba junto con Héctor. Le dije al difunto Clodo, digo, eso es una especulación de parte de Miriam, porque yo puedo andar junto contigo. Eso no quiere decir que tú sepas lo que yo estoy haciendo. En política nosotros funcionamos así, en esa forma. Tú puedes ir conmigo a X sitio, pero tú no sabes lo que yo voy a hacer ahí adentro. Bueno, eso se quedó ahí, pero la acusación que le hacen, se agudiza la acusación. ¿Qué pasa? César tenía dos problemas realmente arriba. César decía que él iba a matar a Balaguer. Que él lo iba a matar a Balaguer. César tenía conocimiento, porque él bregaba con electrónica en esa época. Tenía conocimiento electrónico, o sea que él podía poner, tenía entrenamiento también, él podía poner una bomba y prender un radio y cosas. Y él tiene la amenaza que tiene a Balaguer. Él vivía hablando eso en los grupos revolucionarios. Entonces también tiene los balazos que le da a Luis. Luis está en el gobierno, en eso. Entonces se especula, porque no se puede decir que fue así. Se especula que Luis es que manda a matar a César. A través de ahí que le viene la muerte a César. Se especula, porque no puede decir. César lo matan en la 100. No, él lo matan en la 173, no, 171, creo que hay un cuartel de policía ahora, enfrente. Matan en un restaurante que le decían el zombie. Ahí es que matan a César y matan a Artinelle, a Ángel Concepción. Bueno, esos combatientes que vinculación yo tenía con los muchachos de la resistencia, o sea, de mi generación, la generación que nacimos políticamente juntos desde el Trujillato. Eso no se me olvida nunca. O sea, que yo todavía lo veo como si estuviera en aquellos años. Ulises, La Chuta, Amaury, que Amaury nace en el 62, que Amaury era el más joven de todos. Nace políticamente, nace, ¿entiendes? Amaury era el más joven, pero aún siendo el más joven, participábamos juntos en la lucha. Clodo también, sí, era del barrio, éramos del mismo barrio. Homero Hernández, que llega como a los 14 o 15 años ahí al barrio. No vivía ahí en el barrio, pero llega al barrio. Cae en el barrio porque él era amigo de Mario Zorrilla, que vivió y se conocían en la Romana. Homero vivía en la Romana. Sí, Otto Morales vivía
vivía en la calle Mercedes, al lado de la iglesia La Altagracia. Y participábamos juntos, porque todo, socialmente y políticamente. Como yo salgo en el 67, o sea que realmente estuvimos juntos, pero yo salgo y la lucha sigue contra el Balaguer. Esa lucha que yo no le eché aquí yo no le eché, yo no participé en esa lucha. Yo estuve hasta el 67. No me arrepiento de que no me tengo que arrepentir de nada. Yo creo que bueno, eso fue parte de la lucha de la época, en la cual yo participé en muchos actos. Y yo no me arrepiento porque todavía yo creo en la revolución. O sea, yo ya estoy viejo, no puedo correr, casi no puedo caminar. Yo no puedo decir que voy a coger un fusil a tirar tiros, digo yo, bueno. Pero yo no soy un renegado de la revolución. O sea, yo converso con cualquier joven y él no va a encontrar un tipo que le va a decir, no, porque en aquella época los revolucionarios eran unos desgraciados o eran esto, no, pues se dieron cosas que no debieron haberse dado, pero se dieron porque todos los movimientos se han dado cosas que no son buenas. Creo que sí, que valió la pena. Que valió la pena y que el proceso que está viviendo el país ahora mismo es un proceso generacional. Que se está viviendo ese proceso por el trabajo que hizo el imperialismo en los jóvenes posguerra. ¿Entiendes? Eso es lo que, sobre todo en el gobierno de Balaguer, esa lucha que se echó ahí, que el imperio decabezó la cabeza intelectual de la generación de nosotros. ¿Entiendes? Había que echarla, no había de otra. O sea, después de la guerra, el imperio no estaba cazando, era. O sea, o tú peleabas o te mataban, entonces mejor vamos a pelear. Porque realmente en el 66, los muertos conocidos eran los que se reclamaban. Pero los hijos de Machepa que buscaban de noche la policía y lo mataban por allá, por Guachupita y cosas, eso fueron más. Y se dio ese proceso, y ese proceso había que enfrentarlo como se lo enfrentó. Que perdimos la batalla. Bueno, está bien. Porque es así. Las revoluciones son así. O sea que los cambios realmente tienen etapas.